Bien, ¿qué tal amigos de Contracara? Programa que se transmite vía UPC TV. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Bien, con novedades, Martín, novedades positivas a nivel periodístico para nuestro programa. Hoy día tenemos la presencia del alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Jorge Muñoz, vamos a conversar sobre la gestión que vienen realizando en dirección al coronavirus. Han venido desarrollando campañas de prevención. Han venido también desinfectando ciertas zonas del cercado de Lima que están próximas a hospitales. Han hecho la casa de todos, ¿no? En Hacho. En Hacho, en la plaza de Hacho, claro. Sí. Entonces, ese tipo, ¿no?, de acciones que vienen ellos cumpliendo las vamos a comentar y las vamos a analizar con él para ver de qué manera está impactando también esto en la ciudadanía. Porque hay un impacto, ¿no? Ya hemos pasado los 230 muertos, Manuel, ya hemos pasado los 10.000 infectados, ¿no es cierto? Pero hay que estar tranquilos, hay que seguir, y vamos a insistir en eso siempre desde UPC TV y desde Contracara, que hay que seguir obedeciendo a las autoridades, que hay gente ahí que sabe de lo que está hablando. Claro. Y hay que obedecer, hay que quedarnos en casa, salir una vez por semana, no salir todos. Eso también es seguridad ciudadana. Si tú empiezas a ser responsable, vas a cuidar a los que están cerca a ti, tu familia, tus vecinos, tu comunidad. Y eso es fundamental, Manuel, ¿no? Es más que seguridad ciudadana, es ciudadanía, ¿no? Que Así es. Mucho, o sea, es cuidarnos y cuidar la ciudad y cuidarnos entre nosotros, ¿no? Así es, porque ha habido casos, varios casos todavía de algunos ciudadanos que no han asimilado, no han interiorizado la importancia de cumplir con la cuarentena. Se van a jugar fulbito, vóley, y piensan que están de vacaciones, de momento de esparcimiento. Es alucinante. No es así. No es así. Manuel, yo sospecho que los que nos están viendo ya quieren ver la entrevista a Jorge Muñoz. Así que, ¿qué te parece si vemos la entrevista que le hicimos hace unos minutos al alcalde de Lima? Luego volvemos y lo comentamos y además presentamos nuestra siguiente entrevista, que también, como tú decías, está muy bien, ¿no es cierto? Y que viene del extranjero porque es nuestro colega y amigo Javier Sinay. Javier Sinay, ¿ok? Entonces vamos a ver la entrevista a Jorge Muñoz y luego volvemos después de ella. Claro que sí, vamos. Bueno, amigos de Contracara de UPC TV, tenemos el gran gusto de recibir en esta edición al alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Señor Muñoz, muchas gracias por recibirme y bienvenido a UPC TV. Muchas gracias por esta oportunidad. Siempre es muy importante poder conversar con la ciudadanía y más aún en una etapa como la que estamos. Así es, alcalde, fíjese, cuando estábamos preparando la entrevista con Manuel, teníamos obviamente muchas preguntas. El coronavirus es una crisis que nos ha llegado casi de improviso y queríamos saber en principio cuál era la coordinación que tenía el municipio de Lima, la alcaldía, con el gobierno central y por supuesto también con el comando de operaciones contra el COVID-19 que está liderado por la doctora Pilar Macetti. Mira, yo siempre que alguien me ha preguntado algo de esto, estoy comentando que a mí personalmente y a nuestro equipo de trabajo nos gustan tender puentes hacia el Ejecutivo, puentes hacia los otros niveles de gobierno y puentes con nuestros pares, digamos, distritales en este caso. Siempre hay que hacer ello. Sin embargo, también hay que ser sinceros. Creería yo que todavía hay una tarea pendiente. Las decisiones tomadas por el Ejecutivo han sido decisiones muy buenas, muy bien planteadas, donde se prioriza la salud y la vida de los ciudadanos. Sin embargo, hay un aspecto territorial que todavía está faltando afinar. Y ahí es donde hay una situación o una oportunidad de mejora. ¿A qué me refiero cuando hablo de aspectos territoriales? Me refiero a que los municipios deberíamos de tener más data, por ejemplo, información precisa del MINSA, de dónde están los focos, cómo se va moviendo el número de contagios, qué situaciones hay para poder coadyuvar ahí. ¿Y a qué me refiero en ese aspecto también? Me refiero a que, por ejemplo, si en algún distrito, para no poner ningún nombre, digamos X, hay una mayor necesidad
de hacer más pruebas, ayudar con la toma de pruebas, ayudar también al confinamiento de las personas, ayudar con la fiscalización de los mercados, ayudar también con algunas otras reglas de distancia social que se pueden dar y hacer que esto esté más aterrizado al tema territorial. Eso creo que todavía está faltando, es algo que se ha planteado y que creería yo que en los próximos días va a ser parte de una estrategia más fluida. ¿Qué cosa es lo que estoy percibiendo yo? Que el nivel central se ha bajado bastante bien hacia lo que son los gobiernos regionales, pero todavía le falta más bajar un peldaño al gobierno central para poder hacer unas coordinaciones más finas con los gobiernos locales, como por ejemplo los temas de las canastas, como por ejemplo algunos temas de mejor control. Entonces, eso es algo que todavía hay que mejorar. Ahora, señor alcalde, muy buenas tardes. Ustedes, a partir de su gestión, buenas tardes, están llevando a cabo una serie de acciones como desinfectar ciertas zonas de la ciudad para poder reducir el margen, ¿no?, del contagio. ¿Ustedes han hecho un mapa sobre aquellas zonas que son mucho más complicadas para poder llevar esta labor? Sí, hay un mapa, pero es, como vuelvo a repetir, sería mucho más preciso ese mapa si se tuviesen datos del propio MINSA. Por ejemplo, hace unos días atrás salieron datos que eran contradictorios entre sí. Algunos decían que un distrito lideraba la cantidad de contagiados y otros mismos del MINSA decían que no, que era otro. Entonces, ese tipo de detalles, primero, tienen que fluir, tiene que darse esa data. Y en segundo lugar, la data tiene que ser confiable para justamente poder actuar. Y una de las cosas que le corresponde a los gobiernos locales es el tema de la limpieza. Yo conversaba también hace unos días atrás con unos periodistas y les explicaba que esto es algo que es casi como correr sobre una faja sin fin. ¿A qué me refiero? Que cuando uno desinfecta, al día siguiente es muy probable que tenga que volver a desinfectar en ese mismo sitio, porque no es que ya la desinfección es eterna, hay que estar dando y dando, porque es casi como lavarse las manos. ¿Por qué nos recomiendan a nosotros que nos lavemos las manos todos los días? Precisamente porque hay una necesidad de tener higiene. Y mucho más si es que hay focos de contagio que están debidamente, digamos, identificados o focalizados. Alcalde, una de las decisiones más elogiadas en toda esta crisis desde la Municipalidad de Lima fue, digamos, utilizar la Plaza de Hacho para tener ahí a las personas sin techo de nuestra capital, ¿no es cierto? Fue muy elogiado, aparte de algunas críticas, pero que en ese momento obviamente no vienen a cuento. Mi pregunta es muy concreta. ¿Durante cuánto tiempo tienen planificado albergar a estas personas en la Plaza de Hacho y sobre todo qué va a ocurrir después? Cuando ya se levante la cuarentena. Sí, ahí la idea original era poder acoger por un plazo bastante más corto del que ya tenemos. Hoy estamos en el día 30. Al principio se pensaban 2 semanas, 3 semanas como máximo, pero siempre previendo esta situación de que podría alargarse porque las cuarentenas... por lo menos las que se han tenido en el mundo, siempre toman algún tiempo más, y esta es una situación absolutamente inédita que nos lleva a tener una cuarentena con mucha incertidumbre. Se hizo un arreglo con los arrendatarios actuales de la plaza para poder utilizar la plaza durante 60 días. Ya estamos pensando que esos 60 días se van a quedar cortos, porque nos quedarían solamente 30, y entonces tenemos que pensar en cómo vamos a tener esa prórroga durante la época de la emergencia. Pero respondiendo a la pregunta de fondo de que qué va a pasar con estos señores y damas que hay también en Hacho, lo que queremos es darles una continuidad. No podemos humanamente dejarlos en la calle, porque eso sería absolutamente inhumano, sería ilógico de haberlos protegido, haberlos recuperado y después volverlos a la calle. Entonces estamos pensando justamente también con la beneficencia
en el desarrollo, en la construcción de algo que vamos denominando ya la casa de todos del futuro. Queremos que esto se pueda dar, que se pueda hacer para el futuro. Hoy conversaba con un medio de comunicación también en la mañana y me preguntaban algo similar y yo les decía que era importante esto porque esto nos ha traído varios retos. Y uno de los retos es pensar en que si algunas de las personas que hoy están en la casa de todos en Hacho pueden pasar, por ejemplo, a albergues que están más focalizados hacia personas que tienen la condición de ancianitos o de la tercera edad, como por ejemplo Canevaro. Y entonces ahí vemos que no necesariamente todos los que están en Hacho calificarían para una cosa de esta naturaleza. Entonces eso nos lleva a buscar y a profundizar todavía más en la construcción de esta casa que hemos denominado la casa de todos del futuro. Señor alcalde, para poder afrontar esta situación tan anómala y tan riesgosa como es la presencia de este coronavirus en nuestras vidas, que las ha trastocado por completo, es clave una respuesta colectiva, ¿no? Una articulación social. O sea, el ciudadano tiene que entender que si no se organiza, si no cumple con las normatividades, con los consejos que tienen que ver con salubridad, estamos perdidos. Ustedes de su gestión, por lo que hemos visto, han estado muy enfrascados también en campañas de prevención. Lo que quería saber de su parte ahora es qué fase o qué pasos más van a dar justamente en este punto que refuerza justamente la conciencia del ciudadano. Sí, eso tiene que ver justamente con algo que es muy municipalista, la prevención. Y la prevención comienza desde temas muy simples como, por ejemplo, la comunicación, la educación para poder llevar algún punto a la conciencia de las personas, que son cosas que se están haciendo nuestros departamentos de comunicaciones, tanto de la municipalidad como de la beneficencia, como de CISOL, que son los entes que están en estos momentos trabajando muy unidos para poder sacar adelante las cosas, están siempre lanzando mensajes en ese sentido. Pero no solamente de mensajes se va a poder enfrentar esta situación, esta crisis. Entonces tenemos que ir a cosas concretas. Y una de las cosas concretas, por ejemplo, en prevención que hemos lanzado en los últimos días es el uso de la tecnología virtual. Nosotros como CISOL tenemos a nivel de todo el país, no solamente en Lima, sino más allá de Lima, 39 establecimientos médicos. Algunos más grandes, otros más chicos, pero hay 39 a nivel nacional. Entonces hemos lanzado CISOL 40. ¿Qué cosa es lo que buscamos con CISOL 40? Que es una plataforma virtual, poder teleorientar a las personas por situaciones de ansiedad, por situaciones de depresión o por alguna consulta que se esté necesitando en estos momentos, porque lo que se ha prohibido por parte del gobierno central son las atenciones ambulatorias para que no se congreguen ahí las personas. Ustedes tienen una línea que se llama Línea Te Escucha, ¿no? Sí, correcto, correcto. Y la idea es poder orientar a las personas. Esto es parte de una prevención justamente que nosotros queremos lograr y que ya estamos trabajando. Entre otras cosas más, porque por ejemplo esta crisis nos ha puesto a pensar con mucha creatividad y mucho se está experimentando en el día a día, cada día con su afán, dice el dicho. Ahí hemos tenido que pensar en el agua para distintas partes de la ciudad, en raciones para las personas que no pueden ir a la casa de todos y que se siguen alimentando en las calles con cierres de comedores, a situaciones de manejo de la seguridad ciudadana con turnos diferenciados, ahora que hay estos cortes de horarios de poder salir a las calles. El tema mismo del transporte, que es un tema tan delicado porque el gobierno central nos exige que garanticemos el 50% del transporte de todas maneras. Y en ese proceso estamos. Entonces, hoy hay un trabajo muy intenso y que nos hace tener también una vena de prevención muy grande, porque cuando tú trabajas lo previo, vas a ser mucho más eficiente que si estás solamente reaccionando o yendo al opuesto.
Señor alcalde, a pesar de esta inmovilización social dictada por el gobierno y que por supuesto todos tenemos que respetar y tener en cuenta que solamente una persona por familia debería salir a comprar, lo que sí hemos visto es cierta aglomeración en algunos mercados. ¿Qué puede hacer la Municipalidad de Lima en relación a los mercados mayoristas, a los mercados de abasto? Sí, ahí hay un tema que es muy cercano a lo que puede ser un foco de transmisión, pero a la vez es un espacio necesario también Claro. para que las personas continúen con lo cotidiano, con su vida. Es como el caso del transporte también. Alguien me preguntaba si no podíamos ser más restrictivos con el tema del transporte y hasta planteaba esta persona anular el transporte. Yo le decía que no se puede anular el transporte porque ahí se desplazan médicos, enfermeras, policías, militares, la gente que está en los servicios esenciales. Lo mismo pasa en los mercados. En los mercados lo que sucede es que la gente llega porque se tiene que abastecer para alimentar. Tenemos nosotros el gran mercado mayorista de Lima, donde están llegando entre 6.000 y 8.000 toneladas de comida, de bienes, digamos, de alimentación cotidianamente, y no ha habido ninguna baja en ese sentido. Y entonces hace que los minoristas lleguen a comprar para después distribuirlos y llevarlos a sus mercados. Ahí tenemos que ponerle todavía mucha más exigencia porque sí han habido algunos focos de transmisión y ahí estamos viendo qué otras cosas más podemos hacer. Queríamos contar, por ejemplo, con el concurso de las Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas Armadas nos han dicho que ellos van a estar en el perímetro porque no quieren estar adentro, porque tienen un temor de contagio por la, digamos, aglomeración de gente. Entonces, hay reglas de distanciamiento social que tienen que ser más rígidas y que se tienen que cumplir en estos momentos. Ahora, señor alcalde, ¿qué tipo de protocolos disponen ustedes para atender a personal de la municipalidad y específicamente personal del Serenazgo que pueda haber adquirido el COVID-19? Se lo pregunto a propósito de esta denuncia del Citramún, donde manifiestan que un personal de Serenazgo se encuentra justamente con este virus y que ha dicho que lo ha contraído laborando y que sería necesario que las pruebas también se las hicieran a sus familiares por ser personas de riesgo por vivir con ella. ¿Cómo ustedes manejan este tipo de situaciones? Mira, son inclusive hasta 2 personas, no es una sola, hay 2 que ya han Sí, dado señalaba que positivo. una era la razón de la denuncia, la otra no. Sí, pero fíjate que el hecho mismo de que haya 1, 2 o varios hace que las alarmas se prendan. Es casi inevitable que en alguna institución, y mucho menos a las personas de la primera línea, a quienes yo les expreso todo mi aprecio, mi reconocimiento, mi cariño, es casi inevitable que no se vayan a contagiar, y lamentablemente hemos tenido ya 2 casos. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Hemos pedido pruebas rápidas, primero al MINSA, pero hoy día hemos conseguido a través de salud, y a partir de mañana vamos a pasar a todas las personas de la primera línea para ver si hay alguna situación de contagio. Y si hay alguna situación, vamos a ir a sus respectivas viviendas porque es muy probable que ahí haya una transmisión también. Tenemos que hacerle un seguimiento a estas situaciones o a estos potenciales casos de contagio, sabiendo que sí existe alguien que ya tiene el virus en sí mismo. Señor alcalde, el presidente Martín Vizcarra lo ha repetido varias veces y ha dicho que toda crisis también es una oportunidad. Yo quería saber cómo visualizaba usted nuestra capital, nuestra ciudad de Lima, en el futuro, tomando como ejemplo y tomando como lección lo que hemos pasado en estas últimas semanas. Aquí tenemos una situación donde la creatividad está justamente apareciendo en muchos aspectos. Está apareciendo también algo que va más en la línea de lo espiritual, que es la solidaridad, la entrega, el querer hacer cosas por las personas. Y desde esa línea yo coincido también con la apreciación del presidente de que aquí se genera una oportunidad para tener una mejor sociedad,
una oportunidad para poder reestructurar algunas cosas del aparato administrativo. Inclusive, hoy que lo escuchaba el presidente, entendía que lo que él quiere para para el próximo año, que es el bicentenario, es tener un aparato estatal mucho más sano, más ligero, más afiatado, donde también se hayan desnudado todas nuestras falencias y que, sabiendo cuáles son nuestras falencias, podamos fortalecer. Por eso que yo creo que ahí está la gran oportunidad. No vamos a tener de la noche a la mañana, y mucho menos después de una época de crisis económica tan fuerte, no vamos a tener un país donde la infraestructura crezca casi mágicamente, pero sí vamos a poder tener un país con gente mejor preparada y con un Estado mejor preparado para poder enfrentar mucho mejor el futuro, y que esta pandemia sea una enseñanza, y una enseñanza a varios niveles, a un nivel ambiental, a un nivel de estructura estatal, a un nivel de temas de salud también. ¿Cómo es posible que al inicio de esta crisis pudiésemos tener tan pocas camas UCI? Y ahí hay también algunas cosas que yo en algún momento he expresado que tienen que ser sinceradas, porque hemos escuchado cifras por un lado y cifras por otro lado, pero lo importante es que tengamos el número suficiente de camas UCI con respiradores, con ventiladores, para poder atender a las personas que lamentablemente van a llegar a esa situación. Yo creo que cuando uno dice las cosas y las pone sobre la mesa, obviamente con la prudencia del caso y con el ánimo de construir, comienza a generar un mejor país, sin duda. Ahora, la Municipalidad de Lima había ofrecido miembros que pertenecen al CISOL, cuerpo médico y de enfermeras, para poder justamente apoyar al gobierno central con esta situación. ¿En qué punto se encuentra esa articulación de este personal médico? Porque había mencionado al principio de la entrevista que todavía faltaban afiatar ciertas cosas en términos generales sobre lo que es la articulación entre el gobierno central, la municipalidad, gobiernos regionales, para poder afrontar este problema que estamos viviendo. ¿Cómo va el tema de los médicos, del CISOL? Mira, aquí lo que tenemos es, y voy a poner un símil, imagínate que tú tienes un equipo que está jugando un partido y están los titulares jugando el partido, pero tú le ofreces al director técnico que tienes en el momento de la necesidad de tener un recambio o una mejora, le ofreces un grupo de suplentes, porque no somos los titulares, que podríamos entrar a jugar el partido. Y en este caso, por ser una situación tan particular, no tendrían que salir los otros, sino que podrían entrar los que están a la vera de la cancha esperando para poder entrar. Eso que hemos ofrecido, estamos esperando, estamos abiertos totalmente a poder colaborar, y lo que yo quiero siempre ver es que este es un gran país con instituciones que todas tenemos que colaborar entre sí con un objetivo en común para sacar adelante una crisis como esta, una crisis que no estaba en ninguno de los libros. Estoy seguro que cuando más adelante esto pase, vamos a mirar esto como una lección grandísima de gran aprendizaje, valga la expresión. Bien, bueno, ojalá sea así, y queremos agradecerle mucho, señor alcalde, por atender a UPC TV y a Contracara. Ojalá que la próxima vez que hablemos esto se haya solucionado y hablemos de Lima y de los planes de Lima hacia el futuro. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Yo creo que es valiosísimo poder expresar las cosas, intercambiar pareceres, poder escuchar también distintos puntos de vista, porque lo que estamos haciendo ustedes como periodistas y nosotros como autoridades es poniendo un granito de arena para construir en este paso de una situación tan compleja como es esta pandemia. Y estoy seguro, para las personas que nos están viendo y escuchando, que lo que todos queremos es poder pasar esto, y tenemos que jugar este partido juntos, afiatados, y tener esa fuerza y esa esperanza, porque juntos sí lo vamos a poder lograr, con la disciplina, con quedarse en casa, pensando en los demás. Pero si somos egoístas, ahí sí tengo mis dudas de que las cosas vayan a ser positivas. Responsabilidad ciudadana, señor alcalde, ¿no? Exactamente.
una gran responsabilidad social para poder afrontar esta pandemia y para poder sacar adelante lo que nos toca. Y por eso yo decía que es un gran aprendizaje y una gran oportunidad para ser una mejor nación. Muchas gracias, señor alcalde. Muchísimas gracias y muy amable. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Vivimos tiempos que nos retan, nos exigen, tiempos que desafían nuestras capacidades y nos ayudan a descubrir lo que hay en nosotros. Hoy más que nunca, necesitamos medios de comunicación confiables. Medios de comunicación confiables. Que nos ofrezcan información libre, oportuna y responsable. Con contenidos que nos inspiren, que nos unan, que se preocupen por lo que somos, que sean reflejo de nuestras voces y nos ayuden a crecer con honestidad, a sembrar el cambio. UPC TV. Nuevos contenidos, mejores historias. Bien, Manuel, pues yo creo que ha sido una conversación bien interesante con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, quien nos ha conseguido esa entrevista y nos ha dado pues la posición de la alcaldía que tiene que trabajar con el gobierno central, ¿no es cierto? Y con la doctora Pilar Macetti, que es la que comanda pues este grupo de trabajo en contra del COVID-19, ¿no? Sí, pero claro, él también ha manifestado que hay cosas que se tienen que mejorar, ¿no? Bueno, es que, claro. Y eso tiene que ver pues con la estructura burocrática que tenemos en el país desde hace mucho tiempo, donde hay pues baches, hay ineficiencias que evitan que en el momento que tienen que articularse con otras instancias, es complicado. No es que sea culpa directamente de una gestión, de la gestión actual, no. Eso ya viene de antes. Lo que ocurre es que ahora se ha propiciado esta situación compleja, difícil, ¿no? Que es el asunto del coronavirus, y se necesitan pues que todas las instancias gubernamentales del Estado se articulen. Pero es complicado porque, bueno, pues no han sido afiatadas en su momento. Pero si ni siquiera... No se pueden articular entre la alcaldía de Lima y los 50 distritos que tiene Lima. Imagínate qué complicado todo. Claro. Y los gobiernos regionales, ¿no? Que también son importantes dentro del rol que están jugando en este momento. Así que bueno, lo que hay que hacer es que sí, es importante que estas voces se escuchen para que se puedan hacer acciones prácticas, rápidas, para poco a poco ir articulando a las distintas instancias, ¿no? institucionales del país. Así es, Manuel. Y también hablamos con Javier Sinay, así que te cedo la palabra para que presentes esa entrevista que también hemos hecho hace unos minutos. Javier Sinay, escritor argentino, gran cronista, nos visitó el año pasado acá en Lima para la Semana de Periodismo Literario. Lo entrevistamos en Contracara también. Así es, lo entrevistamos en Contracara. Javier, justamente él que trabaja para un medio argentino digital, redacción.com.ar, ha venido desarrollando una serie de notas bastante interesantes y ojo, Javier no sale a la calle porque está en cuarentena y básicamente todas las fuentes que él consigue lo hace a través de las redes sociales. Y él nos cuenta eso. Él nos va a contar acerca de ese tipo de trabajo que, bueno, es bastante interesante en la medida que en este momento les está dando resultados periodísticos. Vamos a ver la entrevista entonces, Manuel. Y cómo viven los bonaerenses en este momento, ¿no? El que está en Buenos Aires. Exactamente. Listo, entonces vamos con la entrevista. Vamos con la entrevista. Bueno, amigos de Contracara, vía UPC TV, ahora tenemos vía conexión Skype a nuestro amigo y colega Javier Sinay. Javier, ¿cómo estás? Hola Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Saludos también a tu audiencia. ¿Qué tal, bueno, Javier? Desde Buenos Aires. Hay que aclarar, claro, desde Buenos Aires, Javier es escritor, cronista, estuvo con nosotros en Lima el año pasado en nuestra Semana de Periodismo Literario, ¿verdad? Y claro, ahora Buenos Aires vive una situación, Argentina vive una situación muy similar a la que tenemos acá en el Perú con este asunto de la cuarentena a propósito del coronavirus.
Y Javier, más bien lo que primero que te queríamos preguntar era, periodísticamente, ¿cómo te has ido adaptando a este nuevo contexto que era impensado? Bueno, la verdad es que mi periodismo se volvió más urgente y más preciso. Yo soy parte del staff de redacción.com.ar, que es un medio nuevo de acá de Argentina. Bueno, no tan nuevo, tiene 2 años, ¿no? Está a punto de cumplir 2 años. Y toda nuestra producción se enfocó hacia el coronavirus, así que por lo tanto también mi trabajo, ¿no? Entonces es hacerlo desde casa y es hacer 1 o 2 notas por semana apelando a las redes sociales para que la gente participe, para conseguir testimonios y también por teléfono gran parte del trabajo. Javier, nosotros en Lima, como en buena parte del mundo, estamos en plena inmovilización social. Yo quería que nos contaras qué características tiene esta cuarentena especial e inédita, como decía Manuel, en una ciudad tan grande como Buenos Aires, grande como Lima, pero digamos también con sus particularidades, ¿no? Bueno, la ciudad parece una ciudad fantasma, supongo que Lima debe ser parecido. Hay poca gente en la calle, ahora es obligatorio usar barbijo o cubreboca, no sé cómo le dicen ustedes. Mascarilla. Mascarilla, sí. Es obligatorio y sin embargo, como tenemos la cuarentena, todavía no hay una tragedia de gran escala. O sea, está más o menos controlado la situación, ¿no? Y la verdad es que no salgo demasiado porque trato de hacer las compras una vez cada 15 días. Así que lo que veo, lo veo desde mi balcón y pasan muchas sirenas de bomberos, policía y ambulancia. Entiendo que la ambulancia, la policía más o menos y los bomberos no sé. Pero se escuchan muchos más sirenas que en días normales. Claro. Me ha dado curiosidad, Javier, cuando me respondías sobre cómo te habías adaptado a estos tiempos para ejercer justamente tu trabajo, el del periodismo, me contestaste que las fuentes básicamente las conseguías muchas veces a través, o sea, los testimonios a través de las redes sociales. Es curioso porque antes las redes sociales a nivel periodístico eran desdeñadas, ¿no? Denostadas y dejadas de lado. Y hoy más bien son los vehículos idóneos para poder seguir haciendo nuestro trabajo. Exacto, que toda la gente está ahí. Así y aparte es. estamos haciendo notas, o estamos donde trabajo, en redacción.com.ar, que tienen que ver mucho con hábitos o con cómo nuestra audiencia o la gente se está adaptando a esta situación, ¿no? Entonces, ¿dónde vas a encontrar los testimonios mejor que ahí ahora? Es casi la única manera, ¿no? Ahora, Hoy, más allá en este momento. Seguro. Más allá de tu trabajo diario, Javier, tú como cronista, supongo que esta situación, no sé, ¿cómo podríamos definirla? ¿Es una situación de serie de Netflix o de HBO o algo increíble? Estas cosas, supongo que por tu cabeza te están pasando un montón de ideas, lo digo en tu calidad de cronista, ¿no? Bueno, a mí me interesa mucho ver, justamente estoy haciendo esta serie de notas de hábitos, y me interesa mucho ver cómo van cambiando los hábitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de mis notas, una de mis historias era las citas, el amor, pero específicamente las citas hoy. O sea, ¿en qué se convirtieron, no? Se convirtieron en esto, más o menos, que estamos haciendo nosotros, en poner el teléfono, hablar, y si uno tiene suerte, pasar otra cosa, pero también vía teléfono. Y es muy interesante porque incluso me contaba una persona que entrevisté que la cita por teléfono es cada uno con su vino, con su copa, ¿no? Como reproduciendo la escenografía de un restaurante o de un bar. Y después otro de los hábitos, en otra historia que hice, de los hábitos que cambian son los cumpleaños vía Zoom, vía la app Zoom. Que se volvieron de los más frecuentes. Incluso mi hijo cumplió 1 año y también se lo festejamos así, en Zoom, con 2 teléfonos, uno con WhatsApp y otro con Zoom. Entonces, en resumen, un virus afectó a la humanidad y ahora nos comunicamos a través de una red de teléfonos y computadoras. Y es bastante de ciencia ficción.
Totalmente. Bueno, ahora tú en las notas que has venido trabajando, he estado viendo las publicaciones que has estado posteando ahí en tu muro en Facebook. Hay una que tiene que ver con una serie de procedimientos para obtener vacunas, pero son varias fuentes, varios países también que están muy preocupados en encontrar pues la vacuna ya para poder afrontar esta situación. Bueno, esa nota no es de esta serie de hábitos, es anterior, ¿no? Pero lo que me interesaba ahí era explicar lo más didácticamente posible y lo más simplemente cómo se hace o qué se busca con esta vacuna. Entonces, varios países están trabajando en la vacuna, pero China y Estados Unidos son los que llevan la cabecera. Y China y Estados Unidos están tratando de llegar, o sea, de desarrollar una vacuna que llegue a la misma proteína, que es una proteína que aprovecha el virus para entrar a la célula. Entonces lo que quieren hacer con las vacunas es, si mal no recuerdo, es bloquearle el acceso a esa proteína al virus. Uno de los países, no recuerdo si China o Estados Unidos, quería hacerlo introduciendo con la vacuna un bloqueador en el cuerpo, y el otro quería hacerlo introduciendo con la vacuna un elemento que haga que el cuerpo sintetice o genere ese bloqueador. Entonces todo esto, que es complejísimo, porque tiene sus nombres y obviamente su lenguaje técnico, hay que explicarlo de un modo didáctico. Entonces, en esa nota un poco lo que trataba de hacer era contar esto, ¿no? Y obviamente contar esta carrera, que parece una carrera de velocidad, pero que va a llevar 1 año y medio, con suerte. Hacer una vacuna en condiciones normales puede llevar 10 años. O sea, 1 año y medio es muy, muy rápido, pero aún así es lento para nosotros. Javier, luego hay historias también detrás de la historia, es decir, a lo que me refiero, uno de los temas más trágicos es de estas muertes, por supuesto que ya son trágicas de por sí, es que los familiares no puedan despedirse de sus seres amados, de sus padres, hermanos, primos, amigos. Esto abre otro tipo de historias, ¿no? Del dolor de la no despedida. Sí, pero por suerte no trabajé sobre ese tema, en parte porque no me tocó y en parte porque también traté de evitarlo. Claro. Pero sí, no puedo decirte mucho más que eso que ya sabes vos. Acá en Argentina todavía los medios no reprodujeron muchas de esas historias. Y me parece que mientras la situación siga controlada, quizás podamos evitarlas, digo, en el sentido de que son historias que merecen respeto y son muy dramáticas, pero también son realmente terroríficas en un punto. Sí. Ahora, Javier, pero bueno, ¿cómo tú observas desde tus posibilidades por los medios de comunicación ahí en Argentina el comportamiento promedio del habitante de Buenos Aires, del ciudadano de Buenos Aires? ¿Está siendo responsable? ¿Hay algún número que nos indique que hay un porcentaje que de pronto no está siguiendo las normatividades que se exigen para este tipo de contexto? Bueno, esa es una pregunta interesante. Respecto de números, el presidente Alberto Fernández puso líneas muy estrictas de cuarentena desde hace un mes. Y en más o menos un mes, fue el 19 de marzo, ¿no?, que empezó. Y la policía detiene gente o pide documentos y eventualmente detiene gente que esté lejos de su casa. Muchas veces pasan, ¿no? Pero las detenciones que tuvieron lugar el primer fin de semana creo que fueron 1.000 más o menos, o 2.000, algo así. Y en la ciudad viven 3 millones de habitantes. Entonces yo pensaba, digamos que son 1.000 personas que rompieron la cuarentena, que la policía encontró. Supongamos que hay 100.000 personas, ¿no? O sea, que
que por cada 100 la policía agarró uno. Supongamos que hay 100.000 personas que han roto la cuarentena. Igual en una ciudad de 3 millones de habitantes es poco. Ujú. Entonces me parece que es difícil calcular cuánta gente cumple y cuánta no, pero con las detenciones de la policía más o menos uno puede hacer una estimación, bueno, no científica, ¿no? Un poco amateur, pero me parece que la gente está cumpliendo. De acuerdo a esto y de acuerdo a lo que veo, creo que la gente está cumpliendo la cuarentena. Hay bastante conciencia, bastante diálogo sobre el tema y hay mucho, como decíamos antes, mucha mascarilla. Claro. Se ve, ¿no? En la calle, en la cara de la gente. Javier, quería preguntarte, Manuel ha preguntado, ha mencionado a Alberto Fernández, el presidente, tú has mencionado que efectivamente se va a cumplir un mes de esta cuarentena, casi como en Lima. Yo quería saber si en Argentina se seguía o se mantenía esta unidad social y tal vez política respecto a lo que estaba ocurriendo y sobre todo respecto a la gestión de Alberto Fernández. Bueno, al principio fue muy fuerte esa unidad, después se rompió en un momento en el que Alberto Fernández criticó a los grandes empresarios porque en Techint, que es una de las empresas más grandes de Argentina, si no la más grande, estaban a punto de despedir a 1.500 trabajadores. Entonces, justo en ese momento, era una desgracia para esa gente. El presidente criticó a la empresa y tuvo una reacción, no sé si espontánea o no, estas cosas nunca se saben, ¿no? No sabemos si son trolls, si son anti-kirchneristas o lo que fuere, claro. Pero se generó, cada día había unos aplausos y sigue habiendo a las 9 de la noche. Estos a las 9, aplausos, okay. Claro, en agradecimiento. Ahí ustedes tienen a las 8. A las 8, así es, a las 8. Sí, acá es a las 9. Bueno, son los mismos aplausos en agradecimiento al personal sanitario, ¿no? O al personal que trabaja en la calle. Pero cuando se generó toda esta disputa entre el presidente y los grandes empresarios, surgió un aplauso que, como les digo, no sé si es espontáneo o no, a las 9:30 en contra de la clase política en general, pero más que nada dirigida al gobierno. Entonces eso duró 4 días quizás, había bastante como gritos y peleas de balcón a balcón, entre kirchneristas y antikirchneristas, ¿no? O sea, entre oficialistas y antioficialistas, y luego se apagó. Y ahora yo diría que volvió una suerte de unidad. Tanto mejor, claro. Sí, por lo menos no se debate más en ese sentido. Javier, lo que sí tiene, perdón, Sí, lo que sí tiene el presidente es mucho apoyo de centrales sindicales, de organizaciones de la sociedad civil, ese tipo de organizaciones. La famosa denominada grieta, como que se ha suspendido un poco a raíz del coronavirus. Yo diría que un poco sí. Los primeros 10 días se había suspendido totalmente. Era emocionante ver a gobernadores de otro signo junto al presidente y todos como trabajando para el mismo lado. Después, como les digo, volvió y ahora, bueno, digamos que no es lo principal ahora. Bueno, eso es una señal positiva, al menos sin duda. De momento, ¿no? Sí. Más bien te quiero preguntar algo, Javier, antes de culminar la entrevista. ¿Quién es Abdul Wakil? Ajá, Abdul Wakil sí. Es un periodista que se llama Emilio Fernández Chico, ¿no? ¿Te referís a él? Sí, exacto, por el texto que has colgado en tu muro. Ah, claro. Que es un texto hermoso y yo quería leer un párrafo, porque es un texto que tiene que ver con el coronavirus y cómo la gente a veces pierde la perspectiva sobre las cosas importantes de la vida. Bueno, en breves líneas es un periodista que se convirtió al Islam, a la línea sufí, que es una línea mística del Islam, y es un periodista que escribe muy bien y marchó al exilio en un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, se armó su casa, se armó su mezquita, se retiró de la industria, sigue escribiendo pero muy poco. Digamos que no es que se retiró completamente, pero
pero antes estaba muy metido en la industria y ahora escribe este tipo de cosas que vas a leer vos, que son muy... Sí, sí. quiero leer solamente un párrafo. Me he puesto mis Sí. lentes porque la presbicia ha llegado, así como el coronavirus llegó la presbicia. Claro. Y esa no se Ya va. Esa no se va. Pero bueno, quería leer lo siguiente. Dice, sí, George Gurdjieff, sin dudas, fue el místico que le tocó vivir tiempos más difíciles. Superó guerras civiles, revoluciones, 2 guerras mundiales, sobrevivió al sitio nazi en París y aún así alimentaba a judíos con su propia comida. Nadie sabía cómo, pero siempre tenía las alacenas llenas. Gurdjieff decía algo incómodo. El hombre no tiene alma. El hombre tiene que construir su alma. Tiene que levantarla cual cabaña en el bosque. De lo contrario, morirá como los perros. El hombre sin alma, decía él, será simplemente abono para la tierra. Este es parte de este lindo texto que el colega Abdul Wakil ha escrito. Fernández Chico. Sí, y es importante pues, justamente reflexionar ahora en estos tiempos de cuarentena. Si no tenemos un alma, hay que construirnos una. Así es. Sí. Y justo, ¿sabes qué? Pensaba, Manuel, que me lo preguntabas porque antes de que empiece todo esto, hace 3 meses quizás, este periodista publicó un libro sobre la historia del Islam sufí en Argentina, en la colección de Leila Guerriero de Tusquets, justo. Cosa curiosa, porque me habían hablado de este periodista, ¿no? Para conversar con él, y justo surgió lo del coronavirus, ¿no? Claro. Esperemos que cuando pase todo lo del coronavirus podamos contactarnos con él y de pronto, en fin, hacer algo, ¿no? Así como hicimos contigo el año pasado. Genial, sí. Lo vas a ver vestido con turbante y con barba. Está bien. Ah, caramba, está bien. Sí, pero por más que cambió su aspecto, sigue siendo el gran escritor que era antes y yo creo que ahora es mejor incluso que antes. Genial. Oye, Javier, un fuerte abrazo a la distancia, la verdad, mucho gusto haber hablado contigo. Martín y yo estamos muy contentos. Muchas gracias, Muchas gracias, amigos. Espero que salga todo bien para todos. Todo saldrá bien. Mucha suerte para ustedes también. Muchas gracias, Javier. Abrazo. Hasta luego. Nos vemos. Listo, Martín, ya escuchamos a Javier en una entrevista donde nos ha explicado pues al detalle cuál es la sensación de los bonaerenses con esta cuarentena, que no es fácil, pero es interesante, desde sus cálculos existe una actitud bastante responsable, ¿no? Parece ser, en los ciudadanos de Buenos Aires para poder cumplir con las normatividades de la cuarentena. Felizmente no le contamos de los 50 y pico mil detenidos que hemos tenido en Lima desde el inicio de la cuarentena, ¿no? Sí, porque nos hablado de 1000, ¿no? Sí. Pero ojo, tengo que aclarar, esta indisciplina es algo que ocurre en todas partes del mundo, porque el ser humano, la especie humana es así, somos así. No nos gusta quedarnos encerrados, generalmente hacemos lo que nos da la gana y desafortunadamente no puede ser así. Ahora es el momento de demostrar lo que tú decías antes, que es ciudadanía, seguridad ciudadana, y eso es lo que tenemos que hacer. Claro, responsabilidad ciudadana, pues, ¿no? Así es, exactamente. O sea, es la única manera para poder dar una respuesta contundente a esta situación difícil que estamos padeciendo a nivel mundial, ¿no? Así es, Manuel, pero yo creo que ha sido bien interesante tocar estas dos entrevistas muy interesantes, pero antes, si me permites, Manuel, sí, quiero contarles acerca de una exposición virtual del Festival Pinhole 2020, que va a ser el domingo 26 de abril, ¿de acuerdo? 20 Mi Arte y la carrera de Comunicación y Fotografía del UPC van a realizar una exposición virtual con el propósito de compartir y promover la fotografía Pinhole en nuestro país, dentro de nuestra sociedad. Esto se desarrolla desde el año 2001 en todo el mundo, y aquí también vamos a poner una dirección para que los interesados puedan entrar y vean cuáles son las bases de la convocatoria, ¿de acuerdo? Para que todos puedan entrar. O sea, a partir del Manuel, 26 de abril. Así es. Así que con nosotros vamos ya despidiendo del programa, recomendándole a todo el mundo que se quede en casa, y además, Manuel, tenemos que felicitar a alguien especialmente en esta edición. Sí, exactamente. A nuestra productora Susana Condado. Así ¿Por es. qué, Martín?
Bueno, porque conseguir al alcalde de Lima no es una aventura muy fácil, ¿eh? Lo ha conseguido ella en muy pocos días. Yo sé que es difícil, tú lo sabes también. Así hemos es. trabajado con otras producciones que no lo han conseguido. Estamos hablando de una alta autoridad. Así, ¿no? Y en unos momentos tan graves donde todo el mundo solicita entrevistas con él, pues Susana Condado, realizando una gran labor, lo consiguió y por supuesto desde aquí, y estoy seguro en nombre de Úrsula, Freun, de John Lozos, de Diana Yalico y de nosotros mismos hay que felicitarla, por supuesto. Claro ¿no? que sí. Es un gran logro. Yojo es una persona muy joven que todavía es estudiante y que tiene resultados bastante auspiciosos como productora de este programa. Así es, Manuel. Un fuerte abrazo para ella. Así es, y por supuesto nuestro agradecimiento para todos. Úrsula con su apoyo, John porque lo dirige todo perfectamente y Diana que se esfuerza un montón y permite que esto llegue a todos nuestros televidentes, ¿no es cierto? Nuestros seguidores y porque se amanece chambeando y para la edición. Y hay que felicitarlas también, por supuesto. Sí, claro, es una edición bastante pulcra. Así es. Pues nada, gracias a ella salimos decentes, Martín. Exactamente. ¿Ya? Bueno, Manuel, nos vemos la próxima semana con nuevas Nos vemos la próxima semana. Fuerte abrazo, ya sabes, quédate en tu casa. Así es, y nos lavamos las manos. Chao, Manuel, cuídate. Chao, chao.